Los judíos están condenados porque rechazaron al Mesías. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Falsa doctrina número 6. He sido movido a tratar este tema antes que cualquier otro de las falsas doctrinas y enseñanzas con las que nos han engañado por dos razones primordiales. Primero, por no ser tan sensible esta doctrina a crear discordia y generar rechazo, dejando así las más controversiales para más adelante. Y segundo, por ser este tema vital para poder ser parte de la nueva Venezuela, como se irán dando cuenta a medida que avanza la presentación. Es una doctrina satánica. Como pasé años buscando en los evangelios dónde y cuándo el pueblo judío había rechazado al Mesías, este será el tema más extenso que trataré, pues la mayoría todavía insiste en que sí lo rechazaron y por eso fueron castigados por el Eterno. Buscando esa sostenida afirmación que no he podido encontrar, pues es falsa, me conseguí con lo siguiente, que sí está en la Biblia, y para mayor ilustración, los episodios bíblicos los he agrupado de la siguiente manera. A. La reacción de las personas de manera individual. B. La reacción del colectivo, el pueblo judío. C. ¿Quiénes no le recibieron? C1. Nadie es profeta en su tierra, Nazaret y alrededores. C2. La dirigencia vendida a Roma. Y D. Las otras consideraciones pertinentes. A. Reacción de las personas. La reacción de Andrés. Juan 1, del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Yeshua. La reacción de Felipe y Natanael está en Juan, capítulo 1, del 33 al 41. El siguiente día quiso ir Yeshua a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La reacción de Leví Mateo está en Mateo capítulo 9 del 9 al 11. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos.
La reacción de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer con flujo de sangre está en Lucas capítulo 8 del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yeshua dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto es para que se cumpliera la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 2, que en la Reina Valera de 1960 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En la versión K2 israelita mesiánica dice: con sanidad en sus alas. Conclusión: todos ellos eran judíos y ninguna persona reaccionaría de esa manera si de antemano no estuviese esperando la llegada del Mesías. Y la mujer enferma arriesgó su vida, pues corrió el riesgo de morir apedreada al tocar a un rabino kadosh, santo, como lo era Yeshua, sin duda alguna. Esa mujer se aferró a la promesa profética que está en Malaquías 4:2, cuando ella se dijo: si tan solo tocase la punta de su talit o manto de oración. B. La reacción del pueblo judío. En Juan capítulo 6 del 8 al 11 encontramos lo siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Yeshua dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. En Mateo 15, del 30 a 39, dice: Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Yeshua,
y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Yeshua, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yeshua les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En Mateo capítulo 5, del 1 al 3, dice: Y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. En Lucas 21, 37 dice: Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En Lucas capítulo 13, del 14 al 17, dice: Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En Juan capítulo 17, del 4 al 8, dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En la predicación de los 4,000 y los 5,000 se contaban solo los varones de 20 años o más, no se contaban mujeres ni niños. Además, no existían micrófonos con equipos de sonido. Si estas no son multitudes, en medio de un pueblo pequeño, no mayor de 5 millones de habitantes, mayoritariamente rural, con transporte de a pie o a lomo de bestia, sin cómodos y grandes templos, teatros u otros locales, hasta con aire acondicionado, cómodos para predicar. Entonces, ¿qué es una multitud? ¿Por qué la gente se molestaría en desplazarse, aglomerarse, pasar hasta días sin comer para escuchar a alguien predicando la palabra del Padre Eterno? La respuesta es: sí lo recibieron. Así que dejen de decir lo contrario. Cuando lean, lean con su corazón y entendimiento abiertos, para recibir así el correcto sentido de las Escrituras. Si no, corren el riesgo de leer cosas que no están escritas y perderse, porque un poco de levadura
es suficiente para eso. En Marcos 12, del 38 al 40, dice: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y les decía en sus doctrinas: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, después de que lean esto, que está en Juan capítulo 9, versículo 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yahshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Y ahora yo les preguntaré, si todos eran judíos, ¿quiénes son estos judíos de la sinagoga? Pues los principales, ellos mandaban en las sinagogas. C. ¿Quiénes no le recibieron? Entonces, ¿quiénes no le recibieron? No fue el pueblo judío de su época en términos generales quien no lo recibió. Aquí la palabra escrita nos dice quiénes no lo recibieron. Y lo dividiré en dos secciones para mejor ilustración. La primera, nadie es profeta en su tierra, Nazaret y alrededores. Y la segunda, la dirigencia vendida a Roma. C1. Nadie es profeta en su tierra, Nazaret y alrededores. En Marcos capítulo 6 del 1 al 6 nos dice: salió Yahshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yahshua les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. En Lucas capítulo 4, del 22 al 30, nos dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. En Juan, capítulo 1, del 10 al 12, en la Reina Valera de 1960 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En la versión El Código Real dice así: a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron.
En la Kadosh israelita dice así: Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. En Marcos 8 del 30 al 31 dice así: Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En Zacarías 13, versículo 7, reza: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Y en la Kadosh israelita dice: Despierta, oh espada, contra mis pastores y contra el hombre que es mi ciudadano. Ahora que mediante su palabra ya están identificados en su contexto el pastor y el hombre compañero mío, muy cercano en funciones, compañero de clase, compañero de trabajo, doctor en la ley, sacerdote, ahora podemos proseguir. En Zacarías 13:6, en Reina Valera 1960 dice: Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y en la Kadosh israelita dice: Él responderá: Me herí en casa de mi amado. En ninguna parte dice por mis amigos, sino en su casa, o sea, donde vivían los judíos, en Judá. Conclusión: no en vano existe el refrán nadie es profeta en su tierra. Basta que conozcamos a alguien que nos parezca común y a quien hayamos conocido de niño y conocido también a su familia, que no somos capaces de reconocer en él algo extraordinario, fuera de lo común, sin que la mayoría proceda a criticar y desconocer lo especial que pueda tener esa persona. Esta expresión fue usada por el propio Mesías refiriéndose a sí mismo. C2. La dirigencia vendida a Roma. En Lucas capítulo 19, 47 y 48 reza: Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. En Marcos capítulo 11, versículo 18 reza: Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En Mateo capítulo 26 del 1 al 6 nos dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. D. Otras consideraciones pertinentes. También existe otro argumento no tan extendido en la cristiandad que sostiene que la profecía de las 70 semanas de Daniel, 7 más 62 más 1, para que Israel predicara el mensaje, ya se cumplió, no quedando ningún plazo pendiente. Quienes lo sostienen insisten en que el plazo para esta profecía comienza en el año 457 a.C., que sería el año 9 de Artajerjes, y corre ininterrumpido hasta la muerte del Mesías príncipe, terminando con ella las 70 semanas de año apartadas para el pueblo judío. Lo cierto es que el texto de Daniel capítulo 9 nos refiere al decreto dictado por Artajerjes en el año 20 de su reinado, que es la orden de restauración de Jerusalén,
que caería en el 446 a.C. y no en el 457 a.C., pues este decreto fue concedido a petición de Nehemías. Leer Nehemías capítulo 1. Y esta profecía de Daniel ubica la muerte del Mesías al término del lapso de las 62 semanas. Ver versículo 24 y primera parte del versículo 26, lo que implica en total 69 semanas, retomando la última semana 4 líneas después en el versículo 27, en el contexto del sellamiento del pacto y la abominación desoladora, lo cual ubica esta última semana, la 70, todavía por ocurrir, empezando luego del conflicto de Gog, cuando la plenitud de Israel entre las naciones será la encargada de la predicación del Evangelio durante 7 años, hasta el fin del tiempo de gracia, y allí estará también el pueblo judío. Esto está muy claro en Historia de un Vaso, capítulo 7, del Gran Rollo de Melquisedec. El pueblo judío en tiempos de Yahshua identificaba al Mesías que esperaban como hijo de David. Está en Marcos 10:47. Y así le llamaron en los vítores de aclamación en su entrada triunfal a Jerusalén, como aparecen en Mateo capítulo 21. Y así se referían a él. El pueblo lo quería y lo seguía, como ha quedado demostrado al leer las Escrituras. El castigo al grupo que no lo aceptó, algunos por presión de la dirigencia, vino por negarse a usar el nombre del Padre, y estaba predicho en Jeremías 12, del 14 al 17, Jeremías 23, del 25 al 27, y Ezequiel 43, 8. Aparte de esto, cayó un velo para no reconocer al Mesías sobre quienes no le aceptaron y su descendencia. Mensaje final. La actitud de los judíos actuales, descendientes de aquellos que no le recibieron, será en su momento como la del hermano mayor, que siempre estuvo en el pacto. Cuando su padre manda hacer fiesta, al ver que su hermano botarate y despilfarrador, el pródigo, regresa. Y con ese hermano mayor, el padre en privado arreglará. Lea Isaías 11 del 10 a 16 y muy especialmente el versículo 13. Quien no acepte que los judíos siguen siendo hoy en día parte del pueblo elegido, Israel, no tendrán parte en el reino de los cielos. De la misma manera, aquel judío que no acepte a los no judíos, que entren en el pacto como sus hermanos, sean estos de Efraín o gentiles, también quedarán fuera, pues al final Yahweh hará de todos un solo palo y sin astillas. Ezequiel 37, del 15 a 22. Y para que eso suceda, falta poco, años solamente. Que Yahweh les bendiga. Amén y amén.